Como siempre, les saludo, queridos amigos, en este su programa Al Encuentro con la Palabra. Continuamos esta serie de reflexiones sobre la historia de la salvación. La vez pasada traté de hacer una síntesis de la historia de la salvación hasta la caída del Reino del Norte hacia el año 722. Recuerden que hacia el año 931 muere Salomón y a su muerte el reino se divide. Ya no hay un solo pueblo, ya no es un solo reino, sino dos. El reino del norte, Israel, con capital Samaria, y en el reino del sur, Judá, con su capital Jerusalén. Normalmente cuando algo se divide, se debilita. Incluso recordemos ese dicho, divide y vencerás. Así parece el pueblo de Israel, dividido, pero también débil. El pueblo de Israel perdió esa unión con Dios, por ello se desintegró interiormente. ¿Cuántas veces en el pecado está implícita la penitencia? De ninguna manera podemos considerar esta división como un castigo de Dios, sino más bien la lógica consecuencia de una ley de la historia. Quien se aparta de Dios pierde su unidad interna, se aleja también de sus hermanos y se desintegra en su persona. Fíjense cuáles son esencialmente los efectos del pecado. Perdemos la unidad interna, nos alejamos de nuestros hermanos y nos desintegramos como personas. No es sino la repetición del drama del paraíso. Sin embargo, no todo termina allí. El cisma político y a la herejía religiosa le sigue algo todavía peor, una infidelidad creciente al único Dios. Reyes impíos se suceden continuamente, arrastrando a los pueblos a una apostasía general. Las divinidades extranjeras, importadas, al igual que su culto, con sus responsables abominaciones, con sus reprobables abominaciones. El pueblo elegido pierde así su razón de ser. En estas circunstancias, Dios ya no estaba obligado a seguir prefiriendo al pueblo de Israel, mas no por eso Él se olvidó de su promesa. Los dones divinos siempre son sin arrepentimiento. Dios no se arrepiente de lo que hace. Dios quiere rescatar siempre a sus criaturas. Y entonces Dios busca a cualquier precio que el pueblo regrese al fervor del desposorio en el desierto, cuando su entrega era total y la obediencia a la ley era generosa y fiel. Así es, Dios siempre nos llama a ese primer amor, a renovar ese primer amor en nuestra relación con Él. Recuerda cuáles son esos momentos en que has sentido la presencia de Dios, que Él te ha llamado, y responderle con generosidad. Si fue la vocación en tu matrimonio, la vocación al sacerdocio, la vocación a la vida consagrada, hay que renovar ese primer amor. No dejar que ese amor se apague, esa ilusión por las cosas de Dios se apague. A eso le sucedió al pueblo de Israel. Dejaron apagar esa llamada, esa elección, esa predilección que Dios tenía por ellos, y entonces todo se viene abajo. Dios siempre llama al pueblo de Israel, a la esposa infiel, para que retorne otra vez a la entrega del primer amor.
Y así Dios llamará a ciertos personajes. Por ejemplo, uno de ellos será el rey Ezequías, que reina entre el año 716 687, auxiliado por algunos profetas. Isaías y Malaquías promueven una reforma, llaman al pueblo a que vuelvan a Dios. Vendrá después otro personaje importante llamado el rey Josías, hacia el año 621 a.C., cuando en el templo se descubren algunas partes preciosas de la ley, y descubre el pueblo de Israel que se han alejado, han abandonado a Dios, y viene una reforma, un acercamiento, una renovación. Hemos fallado, volvamos a Dios. Hay una cita del profeta Oseas que se las leo textualmente, de esa preocupación de Dios por su pueblo. Y dice así el profeta Oseas, capítulo 11, versículos de 2 al 4. Cuanto más lo amaba, tanto más se alejaba de mí. Sacrificaban a los Baales e incensaban a los ídolos. Y con todo, yo enseñé a Efraín a caminar, tomándolo en mis brazos. Pero ellos no supieron que yo los cuidaba. Con cuerdas humanas los atraía con lazos de amor, y era para ellos como un padre que alza a su niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él para darle de comer. Así es Dios con nosotros siempre. Dios entonces utiliza muchas veces el dolor y el sufrimiento como medio de educación. Sin embargo, da todavía una última oportunidad al pueblo de Judá, sede de la promesa. Primero viene la deportación de sus hermanos del reino del norte, que es un toque de atención para que Judá se convierta antes de correr la misma suerte. Caída del reino del norte. Hacia el año 721-722 llegan los asirios, aquel gran imperio de la antigüedad, y uno de estos reyes muy duros, muy feroces, llamado Sargón II, toman la capital de Samaria y a sus habitantes los lleva como cautivos a Nínive. Recuerda que Nínive era la capital del imperio asirio. Esta advertencia no es suficientemente tomada en serio por Judá, por el reino del sur, que por el contrario persiste en su pecado. Hay otra cita del libro segundo de las Crónicas que hablan de esta obstinación, el pueblo que no quiere escuchar a Dios. Crónicas capítulo 36, segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos del 14 al 16. Todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, según las costumbres abominables de las gentes, y mancharon la casa de Dios, que se había consagrado en Jerusalén. El Dios de sus padres les envió avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras, se mofaron de sus profetas, hasta que subió la ira de Dios, hasta tal punto que ya no hubo remedio. Entonces, en este momento, en la caída del reino del norte, que era una seria advertencia para el reino del sur, pues vemos que no hay una escucha, no hay una conversión para que la desgracia no llegue. Y esto nos deja una gran enseñanza. No esperemos que la desgracia llegue a nuestra vida.
Hay que saber interpretar los signos. Hay que saber interpretar el momento que vivimos. No esperar a que llegue la desgracia para entonces pues querer llorar, querer pedir perdón. Hay que hacerlo antes. Y para eso es la prudencia. Hay que ser muy prudentes en la vida. La prudencia nos ayuda a adelantarnos para que el mal no llegue a nuestra vida. El reino del norte no quiso escuchar, pero el reino del sur tampoco se preparó para que no le llegara la desgracia. Pensemos pues en esto, tomemos en serio la vida. Ahora que estás bien, ahora que tienes salud, ahora que estás en paz, no esperes estar mal para acercarte a Dios. Búscalo ahorita, acércate a Él. No es que Dios te necesite, tú necesitas de Dios. Todos necesitamos de Dios. Y si lo tenemos a Él en nuestra vida, gozaremos de paz y entonces seremos previsores para que la desgracia no llegue, no toque a nuestra vida. Te invito pues que nos sigas en nuestras redes sociales, página Facebook de la Diócesis de Gómez Palacio, página de YouTube de la misma diócesis, en la cuenta personal de un servidor, Julius Carrillo. Ahí nos podrás encontrar. Te agradezco que compartas estas pequeñas enseñanzas, que lo compartas con tus amigos, con tu familia, y como siempre les bendigo. Espero que estén bien, porque Dios está de su parte, Dios está con ustedes. Un saludo afectuoso a todos.